Así es de que bueno, en el versículo 9, como en esta segunda parte de este estudio de Levítico 16, continuamos y dice, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Señor, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Señor para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Este, este contraste implicaba que el macho cabrío por el Señor era sacrificado y su sangre era llevado al santuario y era rociada. Pero el macho cabrío por Azazel no iba a morir. Solo se presentaba vivo delante del Señor con el objeto de hacer reconciliación con él. Y aquí es donde tú puedes ver la sombra de Yeshua. ¿Por qué? Porque es precisamente Jesucristo quien hace la reconciliación del hombre con Dios. Y sí muere, sí, pero resucita. Este es el gran misterio. Es donde nosotros tenemos que aprender a poder conectar la obra de Yeshua. Y esto es importante porque si tú te concentras en la escritura, específicamente en la escritura, vas a poder conectar los eventos. Pero si tu objetivo o tu perspectiva de estudio está en una doctrina ajena a la obra de redención de Jesucristo, pues es obvio que jamás vas a poder conectar. Jamás vas a poder conectar los aspectos simbólicos y la obra de redención de Yeshua. Así es de que los dos machos cabríos reflejaban la sombra profética del ministerio de Yeshua en dos facetas. La sangre de uno de ellos era llevada hasta el lugar santísimo, como se describe más adelante en los versículos 15 y 16. Y su cuerpo era quemado fuera del campamento, como lo describen los versículos 27 al 28, ya al final casi. Entonces, estamos viendo que este aspecto de haber sido sacado del campamento para ser quemado su cuerpo, también tiene relación con el lugar donde fue crucificado Yeshua, fuera de Jerusalén. El otro macho cabrío era enviado al desierto. Uno expiaba por el pecado, es decir, satisfacía la exigencia de justicia delante del Señor para salvar la vida del pecador, que fue precisamente lo que hizo Yeshua. Nos salvó el Señor. Nosotros como pecadores, el Señor intercedió y Él murió por nosotros. El otro macho cabrío llevaba el pecado lejos para que el pecado fuera apartado del pueblo de Israel. Es exactamente lo mismo. Te estás dando cuenta de estas facetas, de estos sacrificios. En estos sacrificios está representando Yeshua en toda la obra que Él hizo en la cruz. Verso 11 de Levítico 16 dice, y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Antes de entrar en el santuario, con esta sangre, Aarón tomaba brasas del altar del holocausto y llenaba su incensario. Tomaba también 2 puñados de incienso para colocarlos sobre las brasas una vez que entrara en el lugar santísimo. Esta parte del servicio fue la más delicada, era la más delicada porque ahora le tocaba entrar al lugar santísimo, al sumo sacerdote. Y recordemos que este capítulo inicia con una advertencia, ¿sí? Para que no muera debe hacer todo esto. Esto implicaba una gran responsabilidad para el sumo sacerdote de llevar a cabo fielmente el mandamiento sacrificial que había establecido el Señor. Y no solo eso, sino que además el sumo sacerdote debía tener una actitud apta, ¿sí? Valga la redundancia, debía ser apto espiritualmente hablando para poder entrar al lugar santísimo. Esto era impresionante, era un tema, un momento muy delicado.
Dice el verso 12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante del Señor, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Recordarán que en el libro de Éxodo, cuando vimos la composición del incienso, ¿sí? Este perfume aromático molido, entendimos que cuando el apóstol Pablo cita este elemento que se usaba en el tabernáculo, él habló de esta como una simbología acerca del conocimiento de Dios. Entonces aquí tú puedes ver lo importante, todo lo importante que representa este incienso. Voy a leer nuevamente el versículo 12 para que ustedes recuerden lo que analizamos en aquel momento. Dice, verso 12, después tomará un incensario lleno de las brasas de fuego del altar de delante del Señor, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, es decir, al lugar santísimo. ¿Sí? En este momento, el sumo sacerdote debía generar una nube de humo para evitar ver el propiciatorio, porque podía en su caso morir en este momento. Y esto nos recuerda otro evento en el que Moisés le pidió a Dios ver su gloria. Moisés quería ver la gloria de Dios, y el Señor le permitió contemplar su misericordia, no le permitió ver su rostro a fin de que no muriera Moisés. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 33, a partir del verso 18. Dice, él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor, Yud-Heh-Vav-Heh, delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Y bueno, toda esta simbología impresionante de este pasaje también analizamos en su momento. Ustedes pueden revisarlo posteriormente ahí en los estudios que ya tenemos publicados del libro de Éxodo. Así es que este incienso que generaba esta nube perfumada guardaba la vida del sumo sacerdote. Si el incienso Pablo lo relacionó con el conocimiento de Dios, lo que estaba guardando la vida del sumo sacerdote, y que en ese momento el sumo sacerdote estaba representando al pueblo también, ¿sí? En otro aspecto. Entonces, esto era el conocimiento de Dios es lo que guardaba al pueblo. Y el conocimiento de Dios tiene que ver con el principio de la sabiduría, el temor del Señor, conocimiento de Dios. De tal manera que lo que se veía en ese momento era esta nube sobre el propiciatorio, donde se encontraba la presencia divina. Y por otro lado, este evento también nos recuerda la visión del apóstol Juan. Y aquí vamos a empezar a conectar con la revelación de Juan, la revelación de Jesucristo que le fue dada al apóstol Juan. Apocalipsis capítulo 5, por favor. Vamos a leer varios versículos a partir del versículo 8 y vamos a irlos analizando para ir pudiendo hacer esta conexión. No pierdan ahí sus Biblias. Levítico 16, pero acompáñenme por favor ahí Apocalipsis 5 a partir del verso 8. Dice, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Aquí nos está conectando Levítico
con Apocalipsis. Y vamos a ubicarnos en el tiempo. ¿Cuándo fue que sucede esto? ¿Cuándo es que sucede esto? Dice todo. Así es de que, bueno, fíjense una vez más. Dice, llenas, las copas estaban llenas de incienso, de las horas, de las oraciones de los santos. Todas las oraciones de Israel, de Dios, que ha entendido que en el día de Yom Kippur, y siempre, por supuesto, debe ser por el perdón de su Dios, perdón, por el perdón adquirido del Señor, de Dios, el perdón por su pueblo. Todas esas oraciones están representadas por este incienso en las copas de oro. En la visión de Juan, aquellos 24 ancianos cantan un cántico nuevo por el que dicen que aquel que fue inmolado es digno de tomar el libro y abrir los sellos. ¿En qué momento fue inmolado el Cordero? En el momento de la cruz. Dice, fue inmolado, el que es inmolado es digno de tomar el libro y los sellos, porque su sangre derramada redimió a miles de todo linaje y nación. De modo que estamos viendo que la enseñanza didáctica del ritual que llevaba a cabo el sumo sacerdote fue una sombra profética del gran Yom Kippur en la cruz del Calvario. Continuamos en el verso 9, de ahí mismo de Apocalipsis. Y cantaban un cántico nuevo, un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado. Y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Si Jesucristo dijo, cuando le preguntaron, ¿eres rey? El Señor, ¿qué respondió? Mi reino no es de este mundo. Pero aquí dice verso 10, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. El apóstol Pedro se refirió al pueblo de Dios como linaje escogido, un real sacerdocio, es decir, reyes y sacerdotes para Dios, tal cual lo mencionó también Juan en el libro de Revelaciones. Fíjense, acompáñenme ahora por favor a Primera de Pedro, sin perder Apocalipsis, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9. Primera de Pedro 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Y aquí ya Pedro está hablando en tipo presente. Así es de que aquí hay que conectar lo que estamos leyendo en Apocalipsis con las palabras de Pedro. Dice, mas vosotros sois ya linaje escogido, real sacerdocio. Esto significa que tú eres rey y eres sacerdote, si eres del pueblo de Israel, pero en el sentido en que lo dijo Yeshua. Mi reino no es de este mundo. Estamos en la tierra, pero no vivimos conforme al mundo. Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó a las tinieblas, de las tinieblas a su luz admirable. ¿Te estás dando cuenta el propósito de ser linaje escogido, real sacerdocio? ¿Para qué? Para esto, para proclamar su nombre. Dice verso 10, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Esto significa que en términos de la revelación que recibió Pedro, esto ya se cumplió. Continuamos en el verso 11, vamos a confirmarlo. Verso 11 de Apocalipsis 5, ¿sí? Dice, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, fíjate, es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Esto fue una declaración que el propio Yeshua le hizo a sus apóstoles antes de ascender, después de haber resucitado.
lo que nos confirma que cuando sucedió el evento de Yom Kippur en la cruz, esta alabanza en los cielos, junto con esas declaraciones de poder para el que fue inmolado, para Jesucristo, se estaban cumpliendo y por ello Yeshua les declaró a sus apóstoles el poder que recibió Yeshua. Mateo 28, verso 18. Vamos a confirmar esto. Dice, y Yeshua se acercó y les habló a sus discípulos diciendo, toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Te estás dando cuenta cómo el evento, toda la visión de Jesucristo se estaba confirmando en este momento? Dice versículo 13, continuamos en Apocalipsis. Versículo 13, por favor. Vamos, aunque estamos yendo con citas para conectar el evento de Yom Kippur, estamos confirmando el tiempo en el que sucede esto. Y se cumple precisamente como una sombra profética de Yom Kippur. Dice Apocalipsis 5, verso 13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder y por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Una vez más confirmamos que en el tabernáculo siempre tuvo una conexión desde su creación en el desierto, una conexión divina en todo el sistema sacrificial con este tiempo, el Yom Kippur, realizado por Yeshua. Ahora regresamos a Levítico 16, por favor. Vamos a continuar. Y continuemos en el verso 13. Dice, y pondrá el perfume. Estamos hablando de este momento en que el sumo sacerdote está llevando a cabo este acto importantísimo del incienso. Dice, y que bueno, nos transportó hasta el momento de la cruz, las palabras de Pedro y el Apocalipsis. Verso 13, y pondrá el perfume sobre el fuego delante del Señor, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Aquí está una vez más la advertencia, para que no muera. En este momento ya no era el velo lo que le separaba al sumo sacerdote de la presencia divina, porque solamente era el incienso. Mientras que fuera del tabernáculo, ¿qué es lo que sucedía? Todo el pueblo estaba orando, estaba expresando oraciones, las mismas oraciones que se unían al incienso y subían hasta la presencia de Dios. Y era como si todo el pueblo se uniera en ese momento al sumo sacerdote, como si fueran uno, en el lugar santísimo. Imagínate que fue precisamente lo que hizo Yeshua cuando por causa de su muerte en la cruz se rompió el velo. Hebreos, ahora vamos a Hebreos, por favor. Vamos a confirmar esto que está sucediendo en Levítico capítulo 16 con motivo de Yom Kippur. Y vamos a Hebreos capítulo 10, por favor, a partir del versículo 19. Y bueno, como paréntesis, vale la pena que estos 3 estudios que vamos a estar teniendo, este es el segundo, los consideremos. Les invito para que lo hagan, incluso para que ustedes mismos los complementen, por supuesto, y que nuestra próxima celebración de Yom Kippur sea más consciente acerca de todo lo que debería de implicar. No sé, y que no nos estacionemos en un simple ayuno que realmente como tal no te dice nada. Realmente tiene algo impresionante, todo lo impresionante que puedas imaginarte de todo el mandamiento de Yom Kippur. Así es de que
Bien valdría la pena reconsiderar estos estudios, volverlos a revisar, volverlos a analizar, complementarlos si es necesario, si es posible, y que nuestra celebración sea más digna para Él, más digna para aquel que le damos honra. Les decía, Hebreos 10, desde el versículo 19 dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, estamos viendo este momento, ¿sí? De la Shekinah, de este momento de la nube, en el que ya no era el velo, sino solamente la nube, lo que separaba al sumo sacerdote del propiciatorio. Dice así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Yeshua el Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre, de su carne, perdón, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos. Y fíjate que dice sobre la casa de Dios, lo que es una referencia al templo, pero aquí el autor de la carta a los Hebreos ya no está hablando específicamente del templo terrenal, está hablando del celestial. Dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces el sumo sacerdote ponía todo el incienso en el recipiente de oro que contenía los carbones encendidos para que se produjera esta nube de humo entre él y el propiciatorio, donde se manifestaba la llamada Shekinah, la presencia gloriosa del Señor. El humo producido por la quema de este incienso sobre los carbones que habían sido tomados del fuego exterior, simbolizó el momento cuando el Mesías, cuando Yeshua, se presentaría ante Dios después de su resurrección. En un sentido, y en un sentido simbólico, esta nube que se formaba por motivo de la quema del incienso en el lugar santísimo, representa a Yeshua mismo. Porque solo esa nube era lo que al sacerdote le impedía morir. La nube en sí cubría a la vida del sacerdote. Y esa nube de incienso era lo que le permitía al sumo sacerdote acercarse a Dios. Una vez más, Hebreos, pero el capítulo 4, dice el versículo 14, a partir del versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Yeshua, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y más adelante, una vez más, el autor de la carta a los Hebreos refirió la actitud con que podemos acercarnos al Señor, que esto es también súper importante, y hablábamos acerca de la condición espiritual del sacerdote en aquel momento en que entraba al lugar santísimo. Así es de que por supuesto que el autor de la carta a los Hebreos está teniendo la revelación de Yom Kippur y lo transfiere hacia el pueblo, porque en ese momento el sumo sacerdote delante de Dios estaba representando al pueblo. Dice Hebreos capítulo 10, una vez más adelante, versículo 19, una vez más, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre derramada de Yeshua, el Mesías, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Todas estas condiciones son necesarias para poder tener una comunión con nuestro Padre. Así es de que después de haber entrado el sumo sacerdote al lugar santísimo, salía
con toda reverencia y el pueblo esperaba que todo hubiese salido bien. Imagínense, porque estaba en peligro su vida en caso de no hacer las cosas correctamente. Con el propósito también espiritual de recibir el perdón de Dios. Eso era lo más importante, lo más anhelado por el pueblo. Sin embargo, dice la tradición, por otro lado, dice la tradición judía, que durante el tiempo del segundo templo de Jerusalén, fíjense, la mayoría de los sumos sacerdotes que habían participado en Yom Kippur morían dentro del año siguiente. Y esto porque al parecer eran hombres corruptos que habían comprado con dinero el puesto del sumo sacerdote. Y bueno, esto está muy documentado. Esto es algo que hemos visto y también lo referimos en su momento en el análisis de la festividad judía relacionada con Hanukkah, que no tiene nada que ver con la palabra de Dios ni con un aspecto bíblico, sino con un aspecto de sublevación y una guerra civil, que finalmente tuvo un propósito civil también. Y bueno, así es de que después de esta quema del incienso, el sumo sacerdote dejaba en el lugar santísimo el incensario. Ahí lo dejaba y se preparaba para entonces llevar a cabo todo lo relacionado con la sangre de expiación, una vez más, porque esto era obviamente uno de los aspectos también muy importantes. Dice Levítico, regresamos a Levítico 16, verso 14. Dice, tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Bueno, de la misma manera en que con el becerro se hacía la expiación con los sacerdotes o por los sacerdotes, con el macho cabrío se hacía la expiación por el pueblo de Israel. Este era el macho cabrío que había sido designado para Dios. ¿Sí? Recuerden que se presentaban los dos machos cabríos y se echaban suertes, uno era para el Señor y otro para Sacer. Este que era sacrificado era el designado para el Señor. Dice el verso 16, así purificará el santuario. Fíjate lo que dice así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también el tabernáculo de reunión, al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos de en medio de sus impurezas. El esparcimiento de la sangre del becerro purificaba el tabernáculo por las impurezas de los sacerdotes. Y este esparcimiento de la sangre del macho cabrío purificaba el tabernáculo por las impurezas producidas por los hijos de Israel. Cada animal en su sangre, según fue destinado para expiación, para el sumo sacerdote, el becerro, y para el pueblo, el macho cabrío, que fue para el Señor. Ok, y continúa, dice verso 17, ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre, hablando del sumo sacerdote, a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Así es de que, bueno, sin importar que se tratara de otros sacerdotes, ni siquiera ellos podían estar en el santuario en ese momento. Y esta es una característica de Yom Kippur. Solo el sumo sacerdote era quien llevaba a cabo todo el servicio. De la misma manera en que Yeshua fue quien llevó a cabo el Yom Kippur. Verso 18. Dice, y saldrá al altar
que está delante del Señor y lo expiará. Y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Bueno, en el templo terrenal, en el tabernáculo terrenal, pues fue una imitación del templo celestial, del tabernáculo en los cielos. La purificación en la tierra no es sino un símbolo de la purificación en el cielo. De esto habla Daniel, al decir, a fin de los 2300 días el santuario sería purificado. Está en Daniel capítulo 8. Dice, y dijo el Señor, y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Así es de que la pregunta que nos podríamos hacer aquí es si el santuario celestial necesita ser purificado. Estamos hablando del santuario celestial, del tabernáculo celestial. Necesitaba ser purificado. Bueno, el autor de la carta a los Hebreos refiere que las cosas celestiales fueron purificadas con mejores sacrificios que los terrenales. Yeshua, como sumo sacerdote, cumplió con el servicio sacerdotal, purificando el tabernáculo celestial mediante sus sacrificios perfectos, su sacrificio perfecto. Dice Hebreos capítulo 9, verso 22. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Por qué dice las figuras? Dice, fue necesario que las figuras de las cosas celestiales, está hablando de lo que había en el tabernáculo aquí en la tierra, como figuras de las celestiales, ¿sí? Fue necesario que fueran purificadas así, como lo describe el Levítico. Pero, dice el autor de la carta de los Hebreos, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Así es de que la sangre de Yeshua es el único camino por el que nosotros podemos llegar al lugar santísimo en el cielo. Porque cuando el sumo sacerdote salpicó la sangre de expiación en el santuario, esa sangre representó ese camino. La sangre que nos permite llegar a tener una intimidad con nuestro Padre Celestial. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos permita poder entender la gran importancia de estos sacrificios y todo este momento que representa un gran momento para toda la humanidad. Amén.